Hello, welcome to Church Talk. This week we have Pastor Enrique Cardenas. This will be in Spanish, full disclosure. He might slip some English words, who knows, but it will be in Spanish. Entonces, hoy comenzamos una serie de un trabajador cristiano y uno de mundano. Hoy vamos a hablar acerca de bivocacional, ¿no? Y la otra semana ya vamos a hablar de practicar lo de bivocacional con Javier Sarabia, acerca de la diferencia en mundana y cristiano. Pero hoy vamos a definirlo con el pastor Enrique Cárdenas, que tengo el privilegio de estar aquí sentado con Susana a distancia, ¿no? ¿Cómo estás, Paz? Hi, everybody. Nice to be here. Thank you for inviting me. We are going to do everything in Spanish, but maybe sometimes we can talk in English, but I prefer to do it in Spanish. Thank you for inviting me. I'm okay. And you? Pues ya les dije que íbamos a hacerlo en español. Entonces, pues es ya. Cierto. Entonces, pues, ¿de dónde eres? ¿Dónde estamos? Gracias por proveer el set y así, las luces y no sé qué show. Sí hay construcción porque andan aquí de otro nivel de excelencia. Entonces, si escucho ruidos, o sea, tienen que estar agradecidos de escuchar esos ruidos porque están parte del proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo estás, Paz? ¿De dónde eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces diario? Bueno, mi nombre es Enrique Cárdenas y nací aquí en la Ciudad de México. Estamos en la Ciudad de México, estamos en el auditorio, nuestro nuevo auditorio que acabamos de comenzar reuniones apenas hace unas 3 semanas y esta pantalla la donaron apenas esta semana. Entonces tenemos el privilegio de poder usarla, estamos como niño con juguete nuevo. Y nací aquí en la Ciudad de México, vivo aquí en el sur de la ciudad y la iglesia está aquí en el sur de la Ciudad de México. Wow. Y entonces, hoy como vamos a hablar de bivocacional, nos das como una explicación de bivocacional, ¿no? Y luego pues con eso nos metimos así en ahí como a ver en inglés, nitty gritty, ¿no? Lo de secular y también iglesia. Pero primero nos dices nos defines bivocacional, que esto y lo otro. Bueno, cuando hablamos acerca de ser bivocacionales, como lo dice la palabra doble vocación, es un tema muy controversial, por eso me encanta que podamos hablar de esto, porque hay muchos que se oponen a este concepto que yo tengo y quisiera hablarles acerca de las ventajas de tener 2 vocaciones. Porque siempre estamos peleados con la parte de no se puede servir a 2 señores. Es que no puedes estar en el ministerio y no puedes estar también trabajando. O no puedes tener un negocio y a la misma vez servir a Dios. Entonces yo he encontrado en estos últimos 25 años que en el caso mío, pero es mi experiencia, aún los pastores de nuestra red de iglesias, que somos 5 iglesias, claro, pertenecemos a Mundo de Fe, que es una red mundial, pero quiero decir, de las iglesias que hemos fundado, mi familia y yo, son 5 iglesias, todos son bivocacionales. Hemos encontrado unas ventajas impresionantes en ser bivocacionales y la verdad es que el otro punto no es solamente que puedas ser o no bivocacional, pero es que hay veces que te apasiona el ministerio, pero también te apasiona los negocios o el trabajo o los dones, el talento que tienes. Esa es la otra parte también. Wow. Entonces, para los que dicen, así, ¿cómo es posible que andan en la iglesia y luego de repente el lunes andas ahí el único cristiano en tu trabajo? En mi caso, yo soy de jóvenes, misiones, multimedia y pues pastor hago cositas, ¿no? Y igual voy a la universidad y todos me dicen, ¿cómo es posible que no estás en Cristo para las Naciones? Y así. Estoy estudiando financiero en la universidad de mi estado donde vivo. Quizá voy a estudiar teología, pero lo de secular primero. Porque con lo de secular puedo lograr lo de cristiano. Se van juntos. De secular es un label que no, ahí está Spanglish, ¿no? Que no, o sea, que no debe de estar. Entonces, para los que dicen cómo es posible que andan así, en mi caso yo soy el único cristiano en todo mi trabajo, de como 30 personas. Quizá hay otros pero no practican su fe así.
hay como quizá como 5 de 30 son cristianos, quizá. De lo que yo sepa, hay como 2 o 3. Y me dicen y luego los veo con sus novias y sus novios y así, de tonterías y así. Y bueno, entonces, Son ¿qué dices? bivocacionales en el amor. Amén. Entonces, ¿qué dices a los que dicen que, o sea, qué hipócrita que andas así metido en lo del mundo y no todo en la iglesia aunque no te pagan? O sea, ¿qué dices a esa persona? Bueno, creo que, no, o sea, no quiero juzgar a nadie, pero sí he visto que tienen más limitaciones. Ajá. Por ejemplo, te limita en tu conocimiento y te limita también en tus recursos, porque estamos hablando de que no todos tenemos unas mega iglesias que te pueden sostener económicamente, así con mucho dinero. Bueno, ahora somos una mega iglesia y que hay recursos, pero vuelvo a repetir, no solamente es porque necesitas los recursos, pero también es porque te apasiona. Entonces, aquellos que critican o juzgan, la parte es que, mira, hay cosas que nos apasionan y Dios no está peleado con eso. Cuando la Biblia dice así que no puedes servir a 2 señores, se refiere precisamente a que tienes que tener bien definidas tus prioridades. Entonces, cuando tú tienes bien definidas tus prioridades, no quedas mal con nadie, sino que eres una persona que sabe organizarse. Entonces, Jesús habló de que cuando tu corazón está dividido, entonces lo que sucede es que tú no puedes organizar tus prioridades. Pero cuando tú tienes bien clara tu visión, lo que tú quieres hacer, entonces ninguna está peleada con la otra, sino que se complementan. Porque, por ejemplo, yo animo siempre a los jóvenes, tienes que estudiar, tienes que terminar tu carrera. A veces han llegado conmigo algunos y me dicen, pastor, no me aceptaron en la universidad, no encuentro trabajo, creo que Dios me quiere de tiempo completo. Y yo les digo, no seas vago, no seas flojo, no se trata de eso, se trata de que en realidad tienes que redoblar esfuerzos. Si no entraste a una universidad, busca otra. Si no te admitieron es porque no estudiaste realmente lo suficiente o no te alcanzó el presupuesto y vale la pena buscar otras alternativas, pero tienes que prepararte. En mi opinión, la gente que está siendo usada por Dios a nivel mundial ahora es la gente más preparada. Yo estoy sorprendido de los millennials. Los millennials están teniendo mega iglesias sin una mega preparación de un super instituto bíblico, pero el discipulado de parte de Dios para ellos ha sido en la práctica. No ha sido tener a tus hijos ahí enseñándoles la Biblia y súper aburridos, sino ha sido con propósito. Yo me acuerdo cuando mi hija era pequeña y mi sobrino, parte de mi discipulado fuimos por ejemplo a la feria. La feria son los juegos mecánicos, como ir a Six Flags o algo así. Y una ocasión mi sobrino me dijo, mira, qué bendición, no me cobraron el juego. Le dije, ¿cómo que qué bendición? Eso se llama robo. Y la Biblia dice que tú no puedes robar y que eso es falta de integridad. Vamos a ir, vas a regresar el dinero y les vas a explicar que no te cobraron y que tú vienes a regresarlo. Eso es un discipulado práctico. Y yo estoy de verdad sorprendido de cómo millennials están teniendo mega iglesias y no fueron a un gran instituto bíblico. Ahora, tampoco estoy desacreditando el instituto bíblico. O sea, si puedes tener toda la preparación que puedas en todas las áreas, a eso me refiero con bivocacional. Tú puedes tener instituto bíblico, pero también puedes ir a la universidad, pero también puedes tener negocios. Y rápidamente te comento que los pastores de las iglesias que nosotros damos cobertura, todos ellos son bivocacionales. Por ejemplo, los pastores Bernardo y Vivi de Mundo de Fe, Ojo de Agua, ellos se dedican a entregar productos farmacéuticos y ellos no tienen que hacer tanto más que transportar, llevar, contactar y llevar esos productos donde ellos pueden sostenerse y hacer viajes, ir a otros lugares y no están limitados a que cuando en el ministerio realmente no hay los suficientes recursos como para darte para viajes, pagar a universidades de tus hijos. Esa es la realidad del ministerio cuando empiezas. No hay recursos, al contrario, tienes que apoyar a tu iglesia, tienes que apoyar la economía. Lo mismo pasa con Mundo de Fe Balbuena, con el pastor Ricardo Hernández. Él es arquitecto, tiene una empresa que se llama GECA,
¿verdad? Hernández Campos, y ellos lo que hacen son avalúos, construcción, y la misma vez está en el ministerio. Ricardo Vasconcelos de Ixtapaluca con su esposa Ceci, él ahora está 100% de tiempo completo, pero en estos días acaba de empezar un negocio y puede hacer ambas cosas, pero él es una persona muy preparada de una de las mejores universidades de aquí de la Ciudad de México, la Universidad del Valle de México, y su esposa es contadora, y ellos al inicio trabajaban y ayudaban financieramente a la iglesia, entonces hacían las dos vocaciones. En mi caso, yo tengo negocios de comida, tengo negocios de construcción y tengo negocios de ventas, de muchas cosas, y ambas cosas ayudan porque puedo ayudar con los recursos a la iglesia. Y quiero que sepas que la primera vez que yo entendí acerca de la bivocación, yo llegué con el pastor con el que estaba en esa época, yo tenía unos 25 años, y le dije, tengo un llamado para servir a Dios, quiero trabajar de tiempo completo. Lo primero que me respondió el pastor es, no tenemos dinero para sostenerte. Porque eso es lo que te van a responder en una iglesia pequeña. Y en una iglesia grande, todos los puestos están ocupados, entonces tampoco va a haber un espacio para ti. Y yo le dije, es que no te estoy pidiendo que me sostengas económicamente. Yo he decidido sostenerme por mí mismo y yo quiero dar 8 horas de mi vida al día, y desde hace 25 años Dios me ha sostenido. Yo de esta iglesia Mundo de Fe Sur no vivo de los diezmos, no vivo de las ofrendas, me he sostenido así los últimos 25 años, más bien diezmando, ofrendando y dando de mis recursos a nuestra iglesia para que nuestra iglesia tenga más, porque me apasiona el ministerio. Amén. Hablas muy rápido, había mucha información ahí. Sí. Pues, a ver, vamos poco a poco. Pues, en primer lugar, lo que decía antes, lo de Instituto Bíblico. Yo creo que al menos que seas como de la familia de Hillsong o algo así. En realidad, vas directo al Instituto Bíblico. Yo, como tengo amigos en Instituto Bíblico, familia, o sea, no estoy al contrario. Es más, voy a ir después de mi financiero. Pero he visto algunos que van y gradúan y dicen, pues, ¿a dónde Dios me manda? O sea, andan así como, y van. En vez del plan, ¿dónde está el plan? Porque en la realidad es una guerra. Y si no tienes el equipaje de poder pelear, recuerda que ando de español, entonces paciencia. Tengo que translucir y luego hablar. ¿Cómo se llama? Pero por ejemplo, en mi caso financiero, la razón por qué lo hago es porque he crecido en mega iglesia y también iglesia pequeña que va creciendo. He tenido los dos mundos. Sé cómo lo de mega llegó a mega y cómo lo de pequeño ahora es como, no es pequeña, pero tampoco mega, estamos ahí en el intermedio. Y he visto el estrés del hecho que estás, o sea, una iglesia depende de humanos y no depende de pagar impuestos y así, depende completamente de fe. Y eso está bien, pero hablamos con los pastores Holland hace como unas semanas, no, la semana pasada, y les dije, les dije, pero con fe, ¿cuál es la diferencia en fe y no ver? O sea, estar ciego. Ciego es blind, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en los dos? Porque fe es algo que no puedes ver, pero ciego es ni siquiera puedes ver. ¿Cuál es la diferencia? Y si tú trabajas en financiero, mi ejemplo, o sea, puede ser médico, puede ser lo que sea, pero en mi caso, lo de financiero me ayuda a saber, en una situación, veo la iglesia como quizá un negocio, ¿no? Digamos. Los recursos son completamente de fe. No sabemos cuánto va a entrar el domingo. Hay que gastarlo de esta manera, de esta manera, de esta manera. Hay muchas iglesias que se acaba el dinero así de rápido, porque gastan en tanto y luego de repente no entra nada. O por ejemplo ahorita en la pandemia, hay muchas iglesias que están soltando sus edificios, que ya no, que todo en línea, porque no planearon. Bueno, no estoy juzgando y es caso a caso, pero he visto algunos que ni siquiera tenían planeado
por si acaso llega un desastre como una pandemia, su sana distancia. Pero digo eso porque en mi caso lo de financiero me ayuda al hecho de que cuando estoy en instituto bíblico puedo tener dinero que está entrando. Y ahí voy ahorrando. Y luego aprendo teológica. Y luego pongo los dos juntos y puedo lograr aún más. Porque en instituto bíblico, dependiendo de lo que estudias, no vas a saber cómo manejar finanzas de la iglesia. Porque, claro, o sea, es de Dios y de fe, pero también Dios quiere que tú o sea, practicas tus habilidades. Y si no estudias, porque, pues ¿para qué si el instituto bíblico? Por eso digo bivocacional, porque la verdad, bivocacional es una mal dicho, porque van juntos, no deben de estar separados, van juntos. Entonces ese es el punto. Entonces el otro es estudiando en escuela. Si tú andas en escuela y que tus clases, ¿cómo las haces para bivocacional? Mira, son dos temas y son dos temas muy largos, sinceramente. De verdad, te voy a decir porque acabas de decir, yo creo, el secreto jamás contado. Wow. Te voy a decir porque bendiciones te voy a que decir puse. lo que yo he visto. Es que estoy en México. Yo he visto ingenieros, arquitectos, doctores, que ellos con su talento lograron mucho. Esa es su vocación. Algunos de ellos se hicieron famosos, otros de ellos hicieron muchísimo dinero, pero eran un desastre en sus finanzas. Y lo que ellos lograron ganar de dinero siendo doctores, ingenieros, arquitectos, se fue a un saco roto, porque no sabían administrar el dinero. Lo gastaron y lo despilfarraron, decimos en México. I hope that my people that speak in English can understand me because I know that I speak fast. But it's necessarily because we don't have enough time. Pero lo que quiero decirte es también que también hay gente que tiene mucha educación, un científico, pero es un desastre en su matrimonio, porque tampoco se educaron en esa área. Quisimos dar el tema bivocacional, pero en realidad es un pretexto para poder decirte que todos debemos de educarnos lo más que podamos. Si tú eres un pastor, si tú eres un líder, podrás tener éxito y lograr que mucha gente llegue, pero así mismo se va a perder porque tú no tienes un crecimiento sostenido. Y de la misma manera vas a ser un desastre porque metiste mucho dinero en el ministerio de niños, pero se acabó el dinero, pero el ministerio de audio necesitaba también recursos, y también el ministerio de artes y todo, o sea, no hubo una administración del dinero porque hay una ignorancia de que ambas cosas van juntas. Nosotros tenemos que estar educados. Ahora, a mí hablando de los estudiantes y de trabajar en el ministerio y de trabajar también secularmente, Bill Hybels, el pastor de una de las iglesias más grandes del mundo, que bueno, ahorita ya está en otra etapa y acaba de delegar la iglesia, él dice que su padre era multimillonario, él por supuesto también heredó muchos millones de dólares. Bill Hybels fue inclusive el consejero del expresidente Bill Clinton en su época, y Bill Hybels dice que él se dio cuenta que su papá, siendo multimillonario, daba sus recursos a organizaciones sociales y no a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tampoco estaba preparada para el tema bivocacional. Y entonces él comenzó a hablar acerca de la revolución de los voluntarios. Es decir, que en nuestras iglesias tiene que haber una cultura de ser voluntario. En la medida en que tú y yo entendamos que ser voluntarios es algo muy importante y que eso hace que tú no tengas que renunciar a tus sueños, hace que no tengas que renunciar a estudiar en la universidad. El ser voluntario te va a ayudar a que no tengas que renunciar a lo que te apasiona y a la misma vez servir en el ministerio. Vas a entender que tú puedes estar en el ministerio, pero a la misma vez ser un diseñador gráfico. Que tú puedes estar en el ministerio, pero a la misma vez ser un doctor e ir a las misiones y dar tu tiempo en algún momento. O en nuestro caso, por ejemplo, redujimos a 2 reuniones,
porque estamos en un auditorio 3, 4 veces más grande que antes, y por la pandemia, y tenemos 2 reuniones, pero necesitamos un médico voluntario en cada uno de los servicios. Estás sirviendo y estás dando tu tiempo a Dios, y como médico también podrías ayudar y enseñar a los jóvenes acerca de educación sexual, porque eres un médico, y acerca también de higiene física para esta pandemia. O sea, el voluntariado tiene que ser algo que se tiene que meter en la cultura de nuestras iglesias y decir, yo soy un administrador, por ejemplo, alguien que sabe de administrador, puedo ayudar al pastor de la iglesia para que él sea más administrado, o yo soy un contador, puedo ayudar a la iglesia para que el pastor aprenda acerca de contabilidad, o que él pueda tener sus registros, sus libros bien al día para que no tenga problemas. O yo soy un arquitecto y el pastor tiene un proyecto, y ¿sabes qué es lo que sucede? Que si no hay un proyecto, después tu iglesia queda como un mapa pero sin rumbo. Y también puede ser a lo mejor tú un electricista. Mira, ahorita que pusimos la electricidad de la iglesia, yo no sé de electricidad, y en la secundaria, en junior high, llevé un workshop que era electricidad, y no sé ni poner un foco. Pero este electricista, yo le decía, pon un cable más grueso para que podamos conectar aquí más cosas, y él me decía, no, así no funciona, todo tiene que ser estudiado y arreglado. O sea, tenemos que tener una revolución de yo puedo ser un voluntario y hacer ambas cosas, en lo que pueden haber recursos para que a lo mejor yo pueda llevar mi talento pagado por la iglesia, tal vez en algún momento. Wow, pues muchos puntos ahí. Por cuestión de tiempo, dejo que toman notas, igual como yo voy a estar tomando notas. Pero aquí tienes escrito, ahora que nos has explicado eso, de como, por ejemplo, lo de contador para enseñar al pastor, porque muchos pastores no tienen idea. Y escuchas amigos que dicen que después que los diezmos entraron, el pastor se compró un rancho y no sé qué show. Pero no depende de ti, o sea, es dentro de Dios y de ese pastor. Y quizá es bivocacional. Lo triste de 2020 es que quizá hay personas llegando a la iglesia y vean a usted, pastor, y vean, no saben que no ganas de la iglesia, no saben que tienes todos estos negocios, y dicen, no, la pantalla de LED, nuevo auditorio, el paz debe de vivir bien, así, ¿no? Hay personas que entran así, pero hay que entender lo de bivocacional, porque, o sea, la bendición que puede llegar a la iglesia por algo que tú hiciste, por un negocio que tuviste, que llegó alguien que le gustó y compró y así, luego pagas tu diezmo y la iglesia ahora puede crecer aún más y así. Entonces, diciendo eso, ¿cómo es que empezaste con negocios y tu niñez? Tenemos como 25 minutos, entonces como quieras hacerlo. Pero aquí tienes mi niñez y cómo empezaste en negocios. La verdad es que empecé en lo de los negocios por casualidad. Así como en la vida muchas cosas te van a pasar por casualidad. No sabías a qué iba a llegar. No sabía a qué iba a llegar. Es más, yo mismo, una vez cuando yo era niño, le dije a mi mamá, mamá, nosotros somos 5 hermanos, tú tienes 5 hijos, dime cuál de todos fue planeado, amado, querido, esperado. Y ella me dijo, ninguno de los 5. Ninguno de los 5 fue planeado, pero los 5 han sido amados. Entonces, en la vida van a haber cosas que te pasen así. O sea, yo ya sané de eso, ya mi corazón ya está arreglado. En la vida entendí que la vida es así. Hay cosas que tú no vas a planear, pero al final las vas a amar. Yo realmente comencé en los negocios a los 9 años, porque mi mamá fue una mamá soltera de 5 hijos y no teníamos opción. Comenzamos a vender en la calle. Yo vendía pan en la calle. Yo estaba muy traumado y muy triste por eso. Aquí por Calzada del Hueso, ¿no? Aquí por la iglesia, cerca de la iglesia. Y nosotros vivíamos en la zona oriente de la ciudad, pero veníamos a vender a la zona sur de la ciudad. Y entonces yo estaba muy traumado porque decía, ¿por qué yo no puedo ser un niño normal que tiene un papá, que tiene una mamá, que va a la escuela por la mañana y en la tarde se lo llevan a vender? Y muchas veces me caía la lluvia o el sol y yo tenía que estar sentado en un cartón haciendo mi tarea, triste, deprimido. Y lo que tú no sabes es que lo que aparentemente en este momento es una desgracia, va a ser la bendición de tu vida.
Tú no lo sabes. Por lo tanto, tú tienes que aprender a enseñar a tus hijos y a la gente que está a tu alrededor que lo que es una desgracia en este momento para ti, quizá va a ser la bendición de tu vida. No lo debes de ver con dolor, sino tienes que aprender a superar todas las circunstancias de tu vida, porque al final de cuentas eso me posicionó y me capacitó en que yo era un niño que no tenía dinero. Si tú eras, supongamos que tú estabas conmigo en la escuela, ¿no? Y me decías, oye, tienes una pluma es pen, y yo te decía, sí tengo una, pero no te la presto, te la puedo vender, I can sell it to you, but I can lend you. Y entonces traía siempre plumas, sacapuntas, lápices, cuadernos, y yo te los vendía, porque comencé a entender que si yo era una persona que simplemente tiraba las cosas, las despilfarraba, pues yo no tenía un extra, y yo no lo podría volver a comprar. Entonces valoraba todo lo que yo tenía, porque me costaba mucho trabajo tenerlo, porque yo veía a otros niños que tenían cosas muy bonitas, pero yo no. Wow. Entonces, no, sí, o sea, tienes buen punto, o sea, de empezar los negocios. O sea, yo creo que todos hemos vivido cosas te haces reflexionar y andas así como, ¿a poco dice eso? O sea, ¿a poco eso pasó? O sea, no. Y sigues con ese de lo que tienes, lo de que no te lo presto, te lo vendo. O sea, hasta la fecha me dijeron, Ethan, tienes que tener la playera y la chamarra, o digo, sudadera del aniversario, tienes que traerla. Entonces les digo, pues este es mi tamaño, quiero la playera, quiero la sudadera, y luego me lo dan y el pase entra. ¿Cuánto te debo hoy? Oye, 750, ándale, ¿dónde está? Y le dije, no tengo pesos. ¿A poco? Yo venía hasta Dallas y no me pagaron mi vuelo, no pagaron hotel, nada. Y me dice, 750, ¿dónde está Ethan? A ver, sácalo. Y yo, y luego que el verano pasado llego sin nada de efectivo porque yo un menso no pensaba en eso. Y luego digo al paz, ¿me prestas 1,000 pesos? No, por si acaso todo el verano. Y luego al terminar el verano, hasta llamó mi papá, oye, Ethan me debe 1,000 pesos, no sé dónde está, $50, aquí está mi cuenta, mi número de cuenta, tengo uno en Estados Unidos, ahí puede depositar mañana, por favor. O sea, y eso es bueno. O sea, quizá te lo reentrego para que no tenga que comprarlo, pero y ya vale más porque yo lo tenía puesto y ya. Pero no, sí es bien. Pero con todos esos puntos, pues ahora entramos a tu niñez y el cristianismo, ¿no? ¿Siempre fuiste cristiano, católico, la Virgen Guadalupe o cómo lo hiciste? Y sin papá, o sea, estabas así, hablaste de deprimido y así. Si fuiste cristiano, ¿cómo fue eso? Sí, muy buena pregunta, y retomando lo anterior y entrando a lo nuevo, bueno, sí, todavía sigue siendo, pero a la misma vez lo de la administración y que todos cooperemos para que tengamos cosas, pero a la misma vez he entendido que si tú no eres generoso y si tú no das, por ejemplo, quien no tiene, le damos, y vuelvo a repetir, nosotros ayudamos como familia mucho a la iglesia, hemos donado mucho, porque he entendido siempre desde mi niñez. Mira, cuando yo era niño y que yo ya no quería estudiar, mi mamá me dijo, si tú ganas 100 pesos, ya no son 100 pesos, son 80, porque 10 es el diezmo y 10 es la ofrenda, te quedan 80. De los 80, tú me vas a dar 40 a mí, porque aquí hay que pagar gas, luz, hay que planchar, hay que lavar trastes, hay que comer. Entonces te quedan 40. De los 40 tienes que administrarlos bien, porque yo no te voy a dar para el cine ni para el public transportation, sino que tú te vas a comprar tu ropa y todo. Entonces yo dije, wow. ¿Y qué edad tenías en esto? En ese momento tenía 13 años, cuando yo ya no quería estudiar, en junior high. Yo ya no quería estudiar y mi mamá me dijo, perfecto, me ayuda mucho que no estudies, porque me puedes ayudar en la casa. Mi mamá me puso esas trabas porque pensó que no me iba a ir bien, y la verdad es que me fue muy bien en los negocios, y yo tuve que regresar a la escuela porque entendí que era importante entrar a la secundaria, a la preparatoria e ir a la universidad, pero ya fue por mi decisión. O sea, yo ya sabía
que era importante ambas cosas. Pero eso es una bendición que tu mamá te disciplinaba así. Claro. En mi caso, yo ya feliz de la vida que tengo mi auto, se acabó banda de marcha, ahora tengo tiempo después de la escuela, voy a sacar mi trabajo. Y ahí yo un fresa que me dieron el auto de que tenía mi mamá y mi mamá compró otra y así. Y yo así como, no, un auto mejor, ¿no? O sea, sí, fresa. Y yo, si tengo un trabajo y trabajo por como un año y ahorro, pues puedo comprar otro. Entonces yo ahí haciendo cuentas. Y ahí voy a ganar esto semanalmente. Mi mamá, pues si es que te dan tantas horas y si es que tienes tiempo para trabajar eso. Y yo, ok, quito como 20%, y lo quito. Me dice, ¿y el diezmo? Y lo quito. Y luego me regañan porque según tomo mucho tiempo en el baño cuando me toca bañar y así. Según tomo mucho tiempo. Yo no creo que sea cierto, pero bueno. Entonces me decían, pues fíjese que en los veranos se sube las cuentas de agua y luz, pagas lo que es más de esta cantidad, lo pagas. Y yo, ok, está bien, lo quito. Y luego con lo que me quedaba, ay, o sea, el gas y ya. Pero ahora que he sido más como bendecido, o sea, todavía me falta, o sea, tengo 19 años, pero por mi edad he sido muy bendecido y sin esa disciplina no me iba bien. Entonces, perdón por interrumpir. Exactamente, eso me ayudó a mí muchísimo para mi formación. Y en cuanto al cristianismo, igual, mi abuela y mi bisabuela recibieron a Cristo. Entonces, cuando yo nací, pues realmente mi mamá me llevó a la iglesia. Yo desde que recuerdo estoy en las bancas de la iglesia, en las sillas de la iglesia. Mi tío era lo que se llama en las denominaciones el guardatemplos. Es decir, que mi tío prácticamente vivía en el templo, él abría la iglesia, él cerraba la iglesia, él daba mantenimiento a la iglesia. Y tengo tíos que son pastores. Mi papá era católico, hasta el día de hoy es católico. No lo vi como por 40 años, ese es otro tema, pero después de que lo vi pudimos reconciliarnos, vino a la iglesia, ya fue un encuentro y toda la cosa, recibió a Cristo, pero en realidad a mí me han llevado a la iglesia desde que soy un niño. Entonces, de ahí viene, si yo como niño aprendí negocios, pero como niño me llevaron a la iglesia, realmente yo estaba muy apasionado por ambas cosas. Con el tiempo, aunque en mi adolescencia no me gustaba ir a la iglesia porque era aburrido, no me gustaba ir a la iglesia porque en realidad los jóvenes sentía yo que se perdían de todo lo bueno de la vida, me aparté un tiempo y tuve mis consecuencias por haberme apartado un tiempo. En realidad, siempre en mi corazón sí estaba el poder servir a Dios, ¿no? Entonces, una vez que me reconcilié con Dios, pues yo fui con todo para servir en el ministerio, pero a la misma vez para poder yo tener recursos. Entonces, a través de mis recursos he podido viajar a como 28 países del mundo y poder también conocer el ministerio ahí, pero a la misma vez también servir a Dios totalmente. Y un lema que mi esposa y yo tenemos es: el ministerio es la prioridad. Siempre que hacemos negocios, ahora estamos en esa posición ahora, no hay duda, el ministerio va a tener la prioridad. Se afecta mis horas de ministerio, se afecta lo que hago en el ministerio, definitivamente la decisión es el ministerio por encima de los negocios, por encima del dinero. Amén. Pues aquí dice, bivocacional se puede estar en el ministerio y servir a Dios. Ese fue el punto que tú pusiste, ¿no? Entonces, ¿qué querías decir con eso? No, los que normalmente escuchan, nunca pongo como tiempos, pero como no estoy en casa y así se complica y así, nos queda como 10 minutos. Entonces, no quiero apretarte, pero sí tenemos como 10 minutos. Sí, yo creo que si aprendemos a ser bivocacionales, es decir, a que entendamos que yo puedo servir a Dios. Sé que muchos están en contra de este concepto, lo sé. Sé que muchos piensan que no está bien. ¿Cómo? Es un poco controversial. Yo lo sé, pero yo les puedo decir que las iglesias que nosotros hemos fundado son iglesias que han crecido y mucho. Les puedo decir que nuestra iglesia en Ixtapaluca
ha llegado a tener hasta 700 miembros, tiene 700 miembros, han comprado su propio edificio y el pastor fue bivocacional. Cuando él ya renunció a su negocio y a su trabajo, él tenía sus cuentas pagadas, sus casas pagadas, y le dije, la verdad le dije así, honestamente, el ministerio te va a dar para los frijoles, o sea, para los beans, y eso es todo. Y él me dijo, estamos listos, pero ha prosperado en el ministerio ahora también, pero ya es una iglesia grande, tienen su propio edificio, su propio terreno, van a construir, pero la iglesia creció mientras ellos fueron bivocacionales, porque no fueron una carga para la iglesia, sino fueron una bendición económica. La iglesia de Balbuena está creciendo y el pastor Ricardo Hernández tiene su negocio. Es más, él está haciendo mucho de la arquitectura aquí de Mundo de Fe Sur. Ahí lo veo. Ahí está. O sea, no vamos a voltear las cámaras porque no viene vestido de pastor, viene vestido de su trabajo en su empresa, y él está haciendo diseños de muchas cosas, y él hace las compras de todo lo que se requiere, los diseños, los dibujos. Él realmente está siendo bivocacional y la iglesia está creciendo porque no es una carga, al contrario, porque tiene otras habilidades, otras mentalidades y está abierto a otras cosas. Pueden ver otras cosas del ministerio, el mismo Bernardo y Vivi. Mundo de Fe Ojo de Agua es una iglesia que tiene 500 miembros aproximadamente y ellos son bivocacionales, aman el ministerio, están apasionados, pero también tienen su negocio y no es una limitante. En mi caso, yo creo que ha sido mejor cuando los pastores son bivocacionales. Si a mí me preguntas qué es mejor, yo te voy a decir que para mí es mejor ser bivocacional. Muchos van a decir, he escuchado a pastores de mega iglesias que dicen, sí, pero entonces el pastor bivocacional no va a tener tiempo para orar y para bendecir y estar al tanto de la iglesia en cuanto a consejería, pero la realidad es que el pastor no lo tiene que hacer todo. La Biblia dice, Efesios 4, capítulo 4, verso 11, que Dios puso a apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, y apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el fin de capacitar a los santos para que hagan la obra del ministerio. La gente quiere servir a Dios pero no sabe cómo, entonces el pastor tiene que capacitar para que la gente haga la obra del ministerio. Entonces el pastor es bivocacional, pero ha capacitado. Créeme, si yo no fuera por los supervisores, los líderes de grupo de conexión, los consejeros, los ancianos que tenemos, yo no podría pastorar una iglesia de más de 1000 miembros y no podría dar cobertura a las 5 iglesias que están creciendo. No podría, porque ellos realmente hacen que yo sí doy consejería, pero básicamente enfocado a los líderes. No me llegan mucho las personas porque ellos los atienden. Entonces ser bivocacional es ser súper administrado y capacitando a la gente para que ellos hagan la obra del ministerio. Amén. En la próxima semana con Javier Saravia, vamos a hablar acerca de practicar de lo que estamos hablando. Vamos a hablar con él acerca de su historia, en su trabajo y las diferencias. Aquí en los últimos puntos, ¿qué querías decir con esto que de no servir a dos señores? Si quieres, sí, un poquito, aproximadamente 5 minutos. Ok, es parte del tema que ya he tocado. La pregunta es, ¿servir a Dios y tener un negocio es servir a dos señores? Servir a Dios y ir a la universidad es servir a dos señores. Servir a Dios y ser un doctor es servir a dos señores. La respuesta es no. Es un asunto del corazón. Cuando tú tienes tus prioridades bien enfocadas, o sea, Jesús cuando dijo eso, no se puede servir a dos señores, es la realidad, no se puede. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas son malas, al contrario, son buenísimas. La Biblia dice que el dinero sirve para todo, bueno y malo. Entonces significa que es un asunto del corazón. Si yo no amo el dinero, y no lo amo, de hecho, para poder hacer todo lo que estamos haciendo ahorita en la iglesia, nosotros vendimos nuestra única casa que teníamos. Y esa casa era para comprar otra propiedad más grande y construirla. Y yo tuve que hablar con mi esposa y con mi hija y les dije, yo siento de Dios que debemos de donar nuestra casa, nuestro patrimonio a la iglesia.
¿qué piensan? Yo sé que es de ustedes, no es mi decisión nada más. Y ellas me dijeron, te apoyamos en tu decisión. Y nosotros dimos todo nuestro patrimonio. O sea, eso es que tú no amas las riquezas. Entonces a mí cuando me quieren criticar que si tengo esto, que si tengo lo otro, pues la verdad, no, lo importante es que tú no te enganches. Lo importante es que tú no les hagas caso, porque tú sabes la verdad. Es como cuando yo era soltero, eso es otro tema. En México tenemos un lema o un título o un saying, un dicho que dice: hombre maduro, maricón seguro. Lo cual es que significa que si tú eres soltero ya grande, entonces significa que eres del otro lado, ¿no? Que eres homosexual o que... Y entonces, yo no tenía idea si de alguien eso. me decía eso, ¿ya lo entendiste? Sí, ahora sí. If you are very mature, you have like over No, sí, 30, over 40, probably you are not a man, you're a gay. Ajá, sí. Pero la realidad es que si no lo eres, ¿por qué les haces caso? O si te dicen, es que tú te robas los diezmos y las ofrendas. Si no lo haces, pues ¿qué te importa? Pero es que tú gastas en esto y en lo otro. Si tú sabes tu corazón, ¿qué te importa? ¿Para qué te enganchas? La realidad es que en la medida en que somos generosos, tenemos más. No damos porque tenemos, sino que tenemos porque damos. Eso es lo que hemos aprendido. Entonces, cuando la Biblia dice no se puede servir a dos señores, no se puede. Tú tienes que estar decidido en tu corazón cuáles son tus prioridades. Y cuando tus prioridades están bien definidas, no estás sirviendo a dos señores. Estás enfocado en que Dios es tu prioridad, pero a la misma vez hay cosas que te apasionan. Amén. Pues yo creo que yo creo que eso fue wow. Entonces hemos hablado acerca de cómo es posible que secular y en la iglesia. Hemos hablado acerca de pues tu historia de negocios y igual de la iglesia, y pues esto de no servir a dos señores, pero sino de tu corazón todo a Dios. Eso yo creo que sí hiciste el podcast ya con eso. Eso está bien. Pero tienes algunos otros puntos, pero Sí. lo que sí sabemos con todo esto es que sin orar nada de esto va a funcionar. De bivocacional, Dios te da o sea, gifts, o sea, regalos de espíritu, ¿cómo se llama? Dones. Te da dones y tienes que usarlas. Y puede ser que tu don es financiero, puede ser que constructora y así. Por ejemplo, a ti te dio pues lo de comida y de constructora y todo eso. Y aquí estamos en el nuevo auditorio, que quizás si no hiciste eso, iba a ser un horror esto, o sea, un terror. Entonces, para to close it, para cerrar el podcast, última palabra, pastor. Bueno, mis últimas palabras es que los resultados son los que hablan. Yo he visto pastores que son enfocados 100% en el ministerio y sus iglesias no crecen. Y he visto pastores que están apasionados en su trabajo y en su negocio, pero tienen tanta visión que las iglesias crecen. Entonces, el hecho de que tú solamente te enfoques en servir en el ministerio no significa éxito, no significa crecimiento. Vuelvo a repetir, tú puedes ser un doctor y ser un desastre financiero. Puedes ser un doctor y ser un desastre en tu matrimonio. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es educación. Si tú eres un líder, si tú eres un pastor, necesitas educación financiera definitivamente. Si tú eres un pastor, eres un líder, necesitas educación de administración definitivamente. Si tú eres un pastor, si tú eres un líder, tú necesitas definitivamente saber contabilidad. Si tú eres un pastor, te necesitas educarte, aunque sea un poco, acerca y valerte de las demás personas. Si ahora nosotros tenemos tecnología, créanme, definitivamente fue por habernos apoyado en jóvenes como tú, Itan, en jóvenes como Sammy, que sus padres, sus pastores nos dieron la oportunidad de que nos ayudaran, y los que ves sirviendo son jóvenes que ellos tienen unas habilidades impresionantes, pero si no fuera por la educación que tienen, no podrían servir a Dios. Entonces, eso es servir a dos señores, si fuera en el concepto de las personas, porque están dando sus dones y sus talentos, pero tienen que trabajar. Y la verdad es que no, somos bivocacionales. No se olviden de lo que Bill Hybels dijo:
la revolución de los voluntarios. Si la iglesia va a crecer y reventar en el mundo entero, es porque hay una revolución de voluntarios que dan sus dones y su talento para el ministerio, pero a la misma vez no son una carga para la iglesia, sino que trabajan, tienen negocios, pero traen su sabiduría y su riqueza a la iglesia, y la iglesia hace que Jesús se vuelva famoso. Para Él toda la gloria, toda la honra, Él es el que debe de ser exaltado. Amén. Amén. Pues muchas gracias por hacer el podcast, Pastor Enrique. Y a ustedes que siguen escuchando, el otro miércoles van a escuchar del Santo Javier Saravia. Buenas noches. Bendiciones.